Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar cómo leo tu carta natal. Tomando en cuenta, y te pido por favor que vayas a los anteriores videos de la carpeta de astrología en el que hay unas miniaturas con fondo azul oscuro en el cual te cuento un poco cuál es mi mirada sobre la astrología, cómo fue evolucionando, qué es lo que aplico y cómo la tomo en cuenta hoy, porque también está en continuo movimiento desde lo que estoy conociendo, ¿sí? Desde lo que voy aplicando, desde lo que voy ampliando de todas las energías astrológicas, haciendo una salvación para todos mis consultantes que sé que escuchan estos videos y para los que van a venir, que esto no quiere decir que todo lo anterior no sirve, que los actuales consultantes que tenemos consultas estoy aplicando esto y que todo lo que hago que tiene que ver con una novedad, gracias a mi dedicación, sé que lo puedo ir bajando a medida que vamos entrando en consulta y ustedes no se dan cuenta, pero se van abriendo otras capas de acuerdo a la información que yo voy ampliando desde la astrología y por supuesto desde mi perspectiva. Por eso confío que esta comunidad en realidad no es que yo las elijo, sino que ustedes me eligen a mí, y confío totalmente en esa vibración energética, en ese campo invisible que hace que si vos me elegís como tu mentora, como tu astróloga, es porque es totalmente compatible con tu energía, con tu proceso, y que seguramente en nuestros encuentros tienen algo para revelarte y no hay que casarse con nadie en el sentido de que tal vez te puedo servir en un momento y después tengas que ir a otra terapia o con una o dos sesiones ya puedas destrabarte y continuar. Me parece muy importante en este último video de aclaración de que soy una mentora que trata de que ustedes sean los más libres posibles. Por supuesto, siempre dentro de cada contexto, como siempre digo, porque si estás en un momento de crisis emocional, tal vez tengas y necesites de mi guía y mi acompañamiento más seguido, pero indefectiblemente mi programa detrás corre con este gran desafío y esta intención de que vos mismo después te puedas autoterapiar en las circunstancias de tu vida que van a surgir, porque van a seguir surgiendo. Y que todo lo que veas, de acuerdo a la situación que hayas traído, puedas tener ese aprendizaje en nuestros encuentros, de poder después aplicarlo y traspolarlo a las situaciones que van a venir. Porque en definitiva, la situación que te venga no es lo importante, ni lo difícil, ni por lo que hay que preocuparse. Lo importante es que vos tengas una base psicológica, energética y espiritual, y de recursos internos para poder afrontar lo que sea, que tus recursos, que tu adultez trabajada sea el comodín perfecto para cualquier situación dificultosa que pueda llegar a atravesar los días que siguen, ¿no?, en tu camino de vida. Dicho esto, les voy a contar un poco cómo leo la carta natal, que en realidad nunca arranca con la lectura de la carta natal, básicamente. Si bien es mi puerta de entrada, porque por supuesto soy una persona muy humilde e intento ser cada vez más humilde, pero a su vez busco siempre tener una directriz, una visión más arriba que mí misma. Por eso sigo adoptando la carta natal como puerta de entrada, porque me parece una herramienta súper potente. Sin embargo, estoy en constante revisión y por eso hice esos anteriores videos y me debía contarles cómo es que yo veo la astrología y cómo la aplico, porque no cada astrólogo lo aplica de manera diferente, porque tiene esa libertad de la astrología, de poder utilizarla y de poder amoldarla a la energía de la persona que la imparte. Eso es un montón de beneficios, y también es un arma de doble filo en la cual va a entrar obviamente la ética, va a entrar la moralidad, va a entrar saber hacia dónde, saber qué límites tiene uno para saber si está apto para acompañar a esa persona o no, y también para elegir con quién trabajar, porque eso es algo que también yo me doy el permiso, ¿sí? No trabajo con cualquier persona, necesito tener esto que te decía, sentir esta sincronía, ¿no? Entonces, podemos utilizarla de diferente manera, porque todo astrólogo va a tener su tamiz, su color, su esencia, y esto también es importante en los puntos anteriores que yo te hablaba, que tiene que ver con entender que va a estar siempre sesgada por una visión, ¿sí?, de el que interpreta. Por eso digo que hay un factor de confiar y en tu intuición, que si elegiste al terapeuta que elegiste, es porque realmente, más allá de que, digamos,
no sea una verdad absoluta, vamos a suponer que no sea una verdad absoluta su interpretación, en ese momento necesitaste esa verdad absoluta, tanto sea porque comprobaste que no era una verdad absoluta o porque la comprobaste, porque sí nos basamos en confiar en que el alma sabe por qué caminos recorrer y nada es casualidad y todo es sincronicidad. Entonces confiar en los procesos que para la mente, aunque no sean resolutivas, aunque te hubieran gustado que hubieras tenido mejores desenlaces, no se dieron, confiar en que sí o sí era algo que tu alma necesitaba atravesar de esa manera, o sea que fue perfecto. Entonces, como les digo, el primer punto, yo no leo la carta natal en principio, yo leo tu estado, ¿sí? Leo tu estado y me conecto con lo mayor, con la mayor amplitud posible de todo lo que estás siendo en ese momento. Para mí sos un proceso en un momento dado. Y también entiendo mucho que viene esa identidad, ¿no? Tratando de sostener ese proceso, tratando de entenderse en ese proceso. Si bien te elevo, porque para mí sos esto, un proceso almático y un ente y una esencia espiritual, tengo que tomar en cuenta para que realmente te sirva en esta dimensión, si no estaríamos encontrándonos a nivel carnal en esta dimensión, aunque sea a nivel online, pero estamos cuerpo a cuerpo, transmitiéndonos información. Tengo que tomar en cuenta que tenés una psiquis, ¿sí? Y que sé que la psiquis es la que te está entorpeciendo para poder atravesar ese momento que estás trayendo la consulta. Entonces, junto las dos cosas. Mi rama es la astrología psicológica, por eso es que, ¿dónde me voy? Me voy a la problemática, porque sé que es la mente. Y esto no es que la mente está inventando el problema, seguramente tiene una dimensión de sufrimiento lo que estás viviendo más allá de la mente, pero con una mentalidad correcta, el camino siempre se allana muchísimo más. Entonces, me baso en la astrología psicológica porque sé que es donde se te produce el problema mental para poder avanzar frente a esa situación que me estás trayendo, y también me voy a la astrología misma, que tiene que ver con este reflejo del sistema solar que se está reflejando en lo que estás siendo y en lo que te está sucediendo, porque más allá de que es un caos y que no necesitas decodificar toda esa información que estás siendo en espejo frente al cielo, ¿sí? Porque sos una foto del cielo en un momento dado, no necesitas decodificar toda esa información, pero la tomo en cuenta porque ahí es donde yo voy a extraer claridad, en el mejor de los casos, juntos vamos a extraer claridad para poder empezar a respirar otro aire y lograr concretar otra perspectiva mental. Es decir, me conecto con lo que parece un caos o lo que vos no estás pudiendo ver porque estás enseguecido en el problema, para que justamente podamos bajar esa información, que es lo más difícil, pero sé que es posible y tengo pruebas, o sea, en ese sentido estoy muy segura de que tu psiquis va a empezar a movilizarse para poder enderezarse a esa coherencia que el cielo te está trayendo. Entonces, mi astrología es una manera, en principio, el primer objetivo que me propongo es que primero que calmes tu ansiedad y tu angustia, eso es punto número 1. Y punto número 2 es que empieces a tener claridad, aunque no sepas cómo avanzar aún, ¿sí? La claridad se refiere con esto de, bueno, alguien entendió lo que me estaba pasando, alguien pudo poner en palabras junto conmigo lo que estaba pasando, alguien visibilizó lo que yo estaba sintiendo. Esto es claridad, ¿sí? No claridad en cómo resolverlo, sino claridad en mi momento actual. Una sensación de sentirme que fui escuchada, ¿sí? Y poder concluir en algún punto, en una oración o dos, qué es lo que me está pasando, frente a cómo arranqué la sesión, o cómo antes de contactarme estabas en un modo que no sabías si esto era lo que pensabas, si era lo que sentías, si querías ir hacia un lado, pero después decías que no querías ir esta constante fricción y contradicción con vos misma, que es generalmente lo que me traen los consultantes, ¿sí? Por supuesto también que es una astrología que es directiva, y acá me voy al segundo punto, ¿sí? Porque comprendo en qué nivel de astrología estás necesitando, ¿sí? Entonces, más allá de que en todas mis intervenciones mi intención es sí o sí la claridad y calmarte emocionalmente, después podemos ver
cómo estás vos a nivel psíquico y a nivel emocional, porque muchas veces sí es directiva, porque tenés claro lo que querés, pero no sabes cómo conseguir eso que querés, porque querés un chute de energía y una persona que te motive. La astrología y mi mentoría está por ahí. Tenés un montón de ideas y no sabes cómo acomodarlas para un emprendimiento, también estoy ahí apoyando eso. Estás súper bien en todas las áreas, pero en el área profesional no estás pegando pie con bola, tenés que liderar y no sabes cómo liderar o cómo motivar a tu equipo, también la astrología te da una mano y mi mentoría también. Entonces, ¿y desde qué baso? No baso de mis resultados y de sacarte chapa. Todo lo contrario, en realidad siempre voy a ir a los recursos que vos tenés dormidos y a revelar recursos que ni imaginabas en vos, ¿sí? Y posiblemente los mismos recursos que estás utilizando en otras áreas de tu vida son los que tenés que aplicar en esta situación que estás trabada, pero no te estás dando cuenta cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, la astrología tiene un montón de niveles. Por eso en mis anteriores videos yo les hablaba que como que sí estoy descubriendo un nuevo nivel que tiene que ver con, podríamos decir, para que te ubiques en niveles más altos, ¿no? Por ejemplo, estos videos que yo digo es para gente que ya tiene un nivel de autoconocimiento, que venga con una terapia, con una terapia que tenga que ver con la conciencia de la conciencia, ¿no? Valga la redundancia. Con una terapia que hayas hecho que tiene mezclada la filosofía y la psicología. Si venís de ahí te va a servir un montón y podés amalgamarlo y podés como saltar hacia mi metodología. Y si no, arrancamos de cero. Entonces, yo tengo consultantes que hace varios años ya que hicieron la lectura de carta natal, el análisis básico, y que siguen conmigo ya en otros niveles. Por ejemplo, me piden mentoría para el emprendimiento, después pudieron contactar más con su sensibilidad, con su inconsciente, entonces tratamos temas específicos porque saben que aún esos patrones son para una mejora, que si se hubieran quedado en un nivel menos de conciencia de la vida, igual les estaría yendo bien, pero apuestan a más. Entonces están como, ok, necesito destapar este nivel porque necesito seguir caminando. Y esto se enlaza mucho con el video que está en la carpeta de Elu Guía, que tiene que ver con la mentoría en general, en las cuales les hablo del propósito, que en realidad no es tanto resultado, es sentirnos que siempre tenemos más millas para caminar, aunque la mente nos dice que quiero llegar. No, eso es mentira, la mente quiere llegar para estar tranquila, que tiene todo controlado, pero tu alma, o sea, no le gusta mucho esto del final, porque en realidad somos eternos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un camino de final? Puede haber determinados ciclos que se cierran, pero el camino sigue teniendo un horizonte, ¿sí? Y acá lo lazo con el ascendente. Nosotros tenemos un signo de ascendente porque es el primer signo que miramos, o sea, que vemos que está en el horizonte cuando nacemos, ¿sí? Entonces, fíjense que el ascendente abarca toda la vida y todo nuestro camino de vida para ser revelado en diferentes capas. Y es eterno, porque decimos de una astrología que es evolutiva y espiritual, que nunca vamos a terminar de revelar todo el ascendente completo al 100%, ¿sí? No obstante, cual sea el porcentaje que hayas revelado en tu vida, sea un 40, un 50, un 70, es un 100% para la encarnación que te tocaba, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a evaluar en cantidades, en tiempos, en resultados materialistas, llevándolos a lo que es todo tu ser, estamos equivocados. Porque, de nuevo, nos empezamos a sesgar y a hacernos diminutos y nos estamos mirando desde un solo punto. Entonces, por eso te recomiendo mis otros videos de astrología para que entiendas quién sos cuando llegas a una consulta de astrología conmigo. O sea, quién es la persona y cuál es el filtro con el que yo te estoy viendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo estés viviendo, la situación que estés viviendo, por ejemplo, estás en una crisis emocional, y obviamente yo no te voy a hablar de objetivos, ¿me entendés? No te voy a decir todo pasa, no es por ahí. Nos vamos a meter a observar la situación, vamos a te voy a escuchar, o sea, la escucha con un filtro que tiene mucha incorporación de sabiduría y determinadas ramas, pero no te voy a dar cosas para hacer, sino para poder acompañarte desde un nivel energético y emocional en el cual vos sientas que fuiste escuchada. Y esa consulta es el 100% de lo que podía dar esa consulta y el 100% de lo que vos podías absorber en ese momento. Después vemos cómo seguimos y si querés seguir conmigo, ¿sí? Entonces, el tercer punto es pasar de definiciones al poder personal.
y esto es muy importante que lo vengo mencionando, yo voy a definir cosas en nuestras portadas y en nuestra psicoeducación y astroeducación a través de las placas y esos PDFs que yo entrego con mucho símbolo, muchos colores, resaltada de palabras y demás. Y no va en contra de lo que decía de que nunca te definas por tu signo, por ninguno de tus signos, ni tus planetas, ni tus ubicaciones, porque en realidad sos un todo vivo y de acuerdo al proceso que estés viviendo, hay cosas que van a estar más encendidas que otras y parecieran que esas que no están tan encendidas no existen y sí existen. Entonces, es erróneo decir yo soy de Acuario, de Piscis. Y también es cierto. Es cierto ¿para qué contexto? Para una fragmentación de entendimiento, sí, pero es mentira para la verdad absoluta de lo que sos. Entonces siempre tomar en cuenta cuando yo hablo, y me hablo, y sobre todo para empoderarme, qué estoy diciendo, ¿sí? Porque tenemos el peligro del encasillamiento. Entonces vamos a ir a definiciones, te voy a aportar definiciones, pero para que vos puedas ver la esencia energética que hay detrás de esas definiciones, ¿sí? Yo te puedo decir, te doy un ejemplo. Tenés Mercurio en Aries y en un nivel básico para que vos puedas entender, tenés una manera de hablar, de pensar que es veloz, que tal vez es arrebatada, que tal vez no tenés mucha consideración hacia las otras personas en lo que piensan, tratás siempre de ganar con la palabra, tal vez sos discutidor. Bien, esa es la primera base, pero después vamos a meternos ahí porque yo empiezo a explorar. Ok, ¿en qué situaciones sentís que te volvés, digamos, ansioso por querer expresar lo que querés? ¿En qué situaciones crees que siempre tenés que discutir para ganar algo? ¿Sí? En otro nivel te puedo decir, Mercurio en Aries, ok, bueno, ¿qué es lo que te produce cuando te comunicas con el otro? ¿O qué cosas son las que te producen entusiasmo? ¿Qué es lo que te da ganas? ¿Qué conversaciones te dan ganas de tener por primera vez? ¿Qué pasa con tu creatividad también? Con tu manera de pensar única, con esa manera de hablar que es totalmente genuina y auténtica con un Mercurio en Aries. ¿En qué áreas estás aplicando eso? ¿Sabías que podías aplicar eso? ¿Tenés en cuenta? ¿Te gustaría? ¿Cómo te sentís con esa energía? ¿Sí? Porque por ahí lo tenés recontra en sombra. En sombra no quiere decir que sea algo negativo, quiere decir que es algo que vos lo pasás de lado porque tus otros patrones están despertando o hipertrofiando o ampliando ciertas áreas de tu carta natal y estás desperdiciando un Mercurio en Aries. Y más si te digo que tenés la primera base que te dije, que sos un calentón y un discutidor. Lo vas a tratar de, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, muchas veces lo vas a reprimir tanto que no lo vas a utilizar cuando está bueno, a veces que seas discutidor, ¿sí? Entonces, y en el peor de los casos, si siempre estás discutiendo, entender que lo que hay que hacer es regular esa energía porque sí tiene luz eso, que tiene que ver con una autenticidad y una manera de ser, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Sin vueltas para hablar. Y eso se valora un montón en ciertos contextos. Entonces, la definición, como digo, ¿qué me va a dar? Me va a dar para poder entender todo esto, diferentes niveles que te estoy mostrando, te estoy haciendo ver. ¿Y qué te va a dar eso? Poder personal. Entonces, la definición tiene que tener esta conciencia, por eso estos videos, de que la definición es para entender, pero después yo te voy a llevar a la esencia energética y a la exploración de esa esencia energética en tu vida actual y en tu psiquis, encontrar en tu fusión psicológica dónde está eso, tanto la sombra como la luz, porque necesito que veas las dos cosas. ¿Para qué? Para que seas consciente de qué usar, en qué contexto, ¿sí? Muchas veces te tenés que ir a un extremo. Si estás definiendo una causa justa y te están pasando por arriba, vas a tener que elevar la voz, y si te sale una puteada, bueno, que salga. Pero el fin tiene un valor para vos, que es defender eso. Entonces, por eso digo que la exploración siempre te va a dar poder personal. Tanto si tenés que bajarle el volumen porque te diste cuenta que regulándolo te va a ir mejor, o tanto porque no te diste cuenta que tenías esa capacidad y la tenías atrofiada, o la tenías escondida o reprimida. Entonces, las definiciones bien trabajadas son necesarias en un principio como puerta de empezar a explorarnos en la consulta, ¿sí? Y el cuarto y último punto es
la continuidad. Esto es algo que yo fui aprendiendo a nivel de que fui avanzando y fui teniendo consultas y fui obviamente tomando práctica, ¿no? De que muchas veces yo los seguía en el sentido que querían la definición de la carta natal y no los veía más. Y claro, siempre fui de ir profundo a lo que son los encuentros. Y quedaban cosas abiertas y quedaban conclusiones abiertas y después no les ofrecía continuidad y ustedes no volvían. Entonces, siempre te voy a dejar una puerta abierta porque siempre voy de acuerdo a lo que co-creemos juntos y a lo que salga juntos con tu ayuda de poder ser lo más clara posible. O sea, está bueno que te sinceres en la consulta para que justamente después la puedas aprovechar. Y mi trabajo, ¿sí?, podamos saber cuáles son los puntos con los cuales hacia dónde ir. Es decir, si bien si vamos a lo que puede llegar a pasar más angustiante en un encuentro es descubrir patrones dolorosos, necesitamos esos patrones dolorosos para saber justamente cuáles son las puertas que hay que abrir y las sugerencias de un destrabe de ese patrón, ¿sí? Una suavidad de ese patrón en principio, un poder abordar ese patrón sin que me coma, sin que me invade, sin que me vea imposibilitadora, ¿sí? Imposibilitante frente a la situación que quiero empezar a abordar y hacerme responsable para ir desarmando ese nudo, ¿sí? Entonces, siempre hay una continuidad conmigo. ¿Qué significa esto? Siempre hay posibilidades que se abren frente a las imposibilidades que terminaste de revelar y descubrir y clarificar. Entonces, la carta natal y nuestras lecturas y nuestros encuentros, como puse, son para que, en definitiva, si tenés una continuidad de encuentros y demás, puedas revelar quién sos realmente en su mayor porcentaje, en el mayor porcentaje que puedas hacer. Esto que dicen la mejor versión, para mí tiene que ver con una apertura de un mayor canal de tu alma, ¿sí? Que tu alma pueda tener esas habitaciones psíquicas en las cuales meterse, ¿sí? Porque la psique es el alma, ¿sí? Pero no es solamente lo que yo pienso y mi parte más identitaria, programada y a mano, es mucho más, que tiene que ver con el contacto de otras energías invisibles que operan en tu psiquis. Pero eso generalmente está trabado por la educación y la cultura y por el método científico que solo dice que es científico cuando es medible y es real y palpable con los 5 sentidos. Como que me parece, y acá digo, ¿no?, que es científicamente comprobable. Cuando decimos que es científicamente comprobable, le damos el sello de verdad absoluta. ¿Por qué la medición de verdad absoluta tiene que ser lo científicamente comprobable? Yo hoy pensaba, y acá hago una reflexión. Si yo estoy pensando en este momento lo que te estoy diciendo, ¿vos estás viendo lo que yo estoy pensando antes que lo diga? No. ¿Y eso no existe? Sí existe. Entonces, siempre, y acá traigo la Kabbalah, tenemos que saber que nosotros somos semejanza del universo, del cosmos, de cómo está creado el universo, de las leyes que tiene el universo. Y mi nivel mental no se ve, pero existe porque estoy haciendo un procesamiento racional. Cuando yo siento amor, cada vez que ustedes me agradecen por la consulta, yo te lo puedo ver, bueno, acá voy a ver la pestaña de amor y te muestro el corazón. No, o sea, lo estoy sintiendo, lo estoy emanando, no se está viendo, pero es existente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer? Es que me parece obsoleto esto de que, ¿es científicamente comprobado? No, y más en estos procesos, vos no podés estar midiéndote por un científicamente comprobado. O sea, de hecho sos científicamente comprobable porque existís. Fin del asunto. ¿Cómo voy a llevar a un nivel que tiene que ver con un nivel más alto, más sutil? Al ser más sutil, por eso es invisible, porque tiene una velocidad que hace que el ojo humano no lo pueda captar. No porque, y esto es un error que yo tenía, no que lo sutil e invisible es livianito y diminuto frente a lo palpable y sólido. No, lo sutil, y esto era un error de concepto que yo tenía y no lo entendía, es que es mucho más poderoso y tiene mucha más potencia. El tema es que va a tanta velocidad, tiene una velocidad, es como una rueda de bicicleta. Cuando vos la ves fija, la rueda de bicicleta, ves que es una rueda de bicicleta. Cuando empieza a andar, los rayos, ¿los ves? Los rayos de la bicicleta, ¿no los ves? ¿Dejaron de existir? No. Tomaron otra velocidad y están ocupando otro espacio y otro tiempo, porque están yendo un tiempo más rápido y están ocupando un espacio que es invisible para nuestros ojos. Y eso sos vos. La mayoría de lo que vos sos es
no científicamente comprobable, pero eso no quiere decir que no es existente. Es totalmente existente y es lo que mantiene todo lo que vos ves visible y palpable, todo lo que vos ves científicamente comprobable, está sostenido por esta invisibilidad. Entonces, por favor, dejemos de autolimitarnos y querer encajar en lo científicamente comprobable para darnos validez. No tenemos que ser científicamente comprobables. Yo te diría que el desafío es que justamente empezar a darnos el permiso de empezar a estudiarnos, a obtener conocimiento. El conocimiento no es científicamente comprobable. En principio es un montón de datos e información que están en el campo que no se ve, es un montón de códigos que no se ven. Y desde ese lugar tenemos que animarnos a aperturarnos, porque somos eso, habitamos más eso que esta parte material. Es el 1% la manifestación física. Eso sí está en determinada física cuántica y en algunas corrientes que ya están, los científicos más flexibles, gracias a Dios, que se están dando cuenta. Entonces, tenemos que entenderlo. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos si entras en el entendimiento. De que si existe un pensamiento en este momento en vos, mientras me estás mirando, lo invisible está operando. Y sí tiene una influencia, porque de acuerdo a lo que vos pensás de mí, vas a decidir seguir viendo el video, seguir consumiendo mi contenido, o tener una consulta o no. O decir, no me gusta esta mina, me voy a otro canal. Porque hiciste todo un procesamiento de capturación de mi energía y a nivel racional terminas decidiendo qué vas a hacer y emocional también, por supuesto. Creo igual que a nivel energético y espiritual. Entonces, volviendo al último punto es, mi intención siempre es calmar la mente, tener claridad y calmarte emocionalmente, pero después nos vamos a meternos a estas partes invisibles para que tu alma empiece a bajar data y empezar a ayudar a toda tu coherencia energética, corporal y mental para que vaya bajando la información que necesitas en este momento de tu proceso evolutivo. Si sentís que querés algo así para este momento de tu vida, un acompañamiento de esta manera, me escribís la palabra proceso que está en el WhatsApp de descripción. Si querés, agarrás Instagram y me escribís un mensaje privado, o si querés contarme algo, me mandás un mail a Luguía, contacto@gmail.com, que también están los datos ahí abajo. Nos vemos en el próximo video y vengo con novedades.